Saludos, vamos a comenzar con la cuarta unidad. Trata acerca de arreglos. Un arreglo, también conocido como vector o lista, es un conjunto de datos que tiene una característica muy importante, que deben compartir el mismo tipo de dato. Si contiene un entero, todos los demás elementos de ese arreglo deben ser enteros. Si contiene una cadena, todos son cadenas. A cada uno de los elementos o componentes lo podemos identificar por medio de un índice. Así tenemos una manera para identificar a cada uno de los elementos, y la peculiaridad acá es que están ordenados con un índice base 0. El primer elemento, entonces, es el elemento 0, elemento 1, elemento 2, y como podemos ver aquí, todos estos datos reales, pues tienen decimales, están guardados bajo el único nombre de variable, el arreglo. Entonces, cuando se utiliza el arreglo y se presenta entre corchetes un número, ese número es el índice o la posición de el elemento que estamos queriendo manipular. Entonces, en este caso, el arreglo 0 es el que contiene 25.1, ya sea porque vayamos a recuperar ese valor o porque vayamos a introducir un valor para almacenar en él. Si decimos el arreglo 2, no se refiere a esta posición que dice 34, puesto que ese es el índice 1, sino que se refiere a este, que es el índice 2, que sería el tercer puesto, que contiene 5.25. Cuando decimos el arreglo 6, pues entonces tenemos un problema, porque si bien acá hay 6 celdas de almacenamiento, al empezar de 0, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, y el 6 ya no existe. Hay lenguajes de programación que al detectar esto emiten un error de sintaxis, puesto que se está tratando de hacer uso de una memoria que no pertenece a la variable asignada. Sí, pero no todos los lenguajes lo incorporan. Para declarar un arreglo, tenemos que determinar primero el tipo de dato que va a contenerse, luego el nombre del arreglo y después, entre corchetes, el número de elementos. Por ejemplo, si este es doble, el arreglo 6, la variable de tipo array o arreglo se va a llamar el arreglo, va a tener 6 índices que inician desde 0 hasta 5, y estos serían los espacios donde nosotros eventualmente pudiéramos guardar valores. ¿Cómo asignamos valores? Podemos poner el arreglo 0, 25.1, y lo que hace es guardar ese 25.1 aquí. El arreglo 1, 34.2, y se guarda esto acá. Así, el arreglo 4 se hace una asignación de 6.09 y es lo que va a quedar aquí guardado. Y después de esta instrucción del arreglo 5 se le asigna 7.54, se obtiene este. Existen varias formas, puesto que esto correspondería primero lo declaré, dimensionando el arreglo, y posteriormente hice la asignación de cada valor. Hay otras formas de poder construir arreglos. Una de ellas es la inicialización. Nosotros podemos asignar valores antes de utilizar el arreglo, de manera que queda fijo. Cuando se hace este tipo de declaración, nosotros, en lugar de definir cuántos elementos va a contener el arreglo, el propio compilador va a tomar, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ese es el número que va
de forma interna colocar como la dimensión del arreglo, ¿sí? Y ya va a quedar marcado, aún sin tener que hacer una asignación. Si queremos imprimir el valor que esté en arreglo 3, se va a imprimir 7.45, porque ya hemos predefinido los valores ahí almacenados. Podemos ver que podemos hacer lo mismo con una variable de arreglo entero, int, aquí se llamará otro arreglo, le ponemos 235, y así quedarían dimensionados. Y podemos hacer de cadena, string, otro arreglo más, Antonio Presuel. Y de esta manera ya estaríamos teniendo una cadena que tendría Antonio en esta celda y Presuel en esta otra celda. Podemos invocar elemento por elemento, pero se vuelve un tanto engorroso, sobre todo si tenemos un arreglo de 30 elementos, tendríamos que hacer 30 líneas para imprimir esos 30 elementos. 80 líneas, 1000 líneas, simplemente ya no es redituable. Entonces lo que podemos hacer es utilizar un bucle para que entonces hagamos un for int iterador 0. Mientras el iterador sea menor, aquí decimos 6, que sería el tamaño conocido del arreglo. Si sabemos que es de 6, le hacemos de 6. 0, porque pues aprovechamos que es base 0. Así vamos a manejar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Con un iterador más. Entonces acá podemos hacer el south arreglo. En lugar de poner el índice, nosotros de manera fija, vamos a aprovechar el valor del iterador para que entonces cuando sea el ciclo 0 se imprima este 25.1, cuando sea el ciclo 1 se muestre 34.2 y así respectivamente hasta llegar al ítem 5 para que se imprima 7.54. Bien, tenemos que los arreglos de una dimensión son conocidos como vectores o listas, que son los que hemos visto hasta este momento. También existen los de 2 dimensiones, que son conocidos como tablas o matrices, que pueden considerarse como un arreglo que contiene arreglos. Esta disposición se maneja fila-columna. En ella, el primer elemento hace referencia a la fila, por eso vemos aquí 0, 0, 0, 0, porque esta es la fila 0, 1, 1, 1, 1, la fila 1, 3, 3, 3, la fila 3. Y el segundo elemento hace referencia a la columna, 0, 0, 0, columna 0, 1, 1, 1, columna 1, 5, 5, 5, columna 5. Entonces siempre va a tener esta disposición fila-columna. Es algo a tomar en cuenta. Tenemos otro tipo más de arreglo, que sería de 3 dimensiones, conocido como cubo. En este, cada uno de las dimensiones corresponde a una fila, una columna, y el otro sería una posición en el eje Z, para poder dar esta dimensión tridimensional. Más allá de 3 dimensiones, sí es posible generar arreglos, no hay ninguna dificultad en manejar un arreglo de 4 o 5 dimensiones, pero ya no tiene nombre. Y también hay por ahí la creencia de que se hace un poco complicado este manejo y que posiblemente una mejor reducción de cómo están organizados los datos nos permitiera manejar en un conjunto de tablas dimensionales de 2 o incluso 3 dimensiones asociadas, ¿sí? Para no tener que estar dependiendo demasiado de una multidimensional. Habría que ver
qué tipo de, de aplicaciones computacionales exigen esto. Pudiéramos hablar quizás de un sistema de predicción meteorológica que tiene un enorme conjunto de parámetros que tiene que analizar al mismo tiempo, pero no es la mayoría de los casos que vamos a encontrarnos en nuestras aplicaciones de día a día. Vamos a tener los arreglos bidimensionales, también conocidos como tablas o matrices. Como ya comentaba, se dispone el tipo de dato, luego el nombre de ese arreglo, y entre corchetes van las filas, y a continuación también entre corchetes las columnas. Por ejemplo, doble, la tabla, 2, 4. Y aquí vemos cómo queda la tabla. 2 filas con 4 columnas. Obviamente esta fila es 0. Y aquí así hacemos estas 4 asignaciones, así se reflejaría. La tabla 0, 0, 25, 1 es esta. La tabla 0, 2. Fila 0, columna 2. Obtiene 5.25. La tabla 1, 1. Fila 1, columna 1. Se asigna 5.23. La tabla 1, 3. Fila 1, columna 3. Recibe 34.5. Aquí se hace ligeramente más complejo el manejo porque para hacer un recorrido necesitamos un doble bucle. Por ejemplo, aquí se muestra un doble for, también conocido como burbuja, en el cual hacemos la fila desde 0 hasta menor que 2 con un incremento de 1, y luego aquí en el interior hacemos el recorrido de la columna desde 0 hasta 4 con incremento de 1. Y entonces, si hago el cout, la tabla fila columna, siendo estos los datos, se mostraría de esta manera. Vemos cómo imprime los de la primera fila y los de la segunda fila. Aquí vemos primera columna, segunda columna, tercera y cuarta. Nada más que a pesar de que es la cuarta columna, nuestra iniciación base 0 es la columna 0, 1, 2 y 3. En Java, los arreglos ya no se consideran simplemente datos que han sido agrupados, sino que van a ser considerados objetos. Entonces, para poder declarar un arreglo debidamente, necesitamos dimensionarlo. Esto significa que vamos a tomar el tipo de dato, vamos a hacer la indicación con los 2 corchetes de que se trata de un arreglo, luego va a ir el nombre del arreglo, y a continuación necesitamos usar un operador de asignación, new, el tipo de dato y ahora sí, la dimensión. Que si es de 5 elementos, 5 ítems, aquí es donde se coloca. Todo lo demás no lleva cuántos ítems, sino hasta aquí donde se dimensiona. Y tenemos una variante. Entre esta fila y esta fila, la única diferencia es que Java nos permite poner los corchetes antes o después del nombre del arreglo. Y es indiferente, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, hay quienes prefieren manejarlo acá para que apenas que se haga la definición se pueda ver claramente que se trata de un arreglo. Hay otros que están acostumbrados a la convención más semejante a C++, donde primero va el nombre del arreglo y después se señala que es un array. Pero estos dos nos dan el mismo resultado. En el caso de que nosotros vayamos a hacer una inicialización, nosotros podemos hacer, ¿cómo se dice? Podemos omitir el operador new. Entonces hacemos la asignación igual que en C++, y él se va a encargar de dimensionar.
Esa es, ahora sí que es la única parte en la que se estarían pareciendo. Y para un arreglo bidimensional, eh, a lo que aquí se tiene, podemos observar que si este nada más tiene un corchete es unidimensional, si tiene doble corchetes es bidimensional. En esta otra sección, lo único que cambia es que esta dimensión, que solamente era una, ahora se va a decir o notificar cuántas filas y cuántas columnas va a tener. Pero es prácticamente lo mismo, solamente estamos haciendo el añadido de la otra dimensión que se va a estar manejando. Cuando trabajamos con C++, existe una palabra reservada que se llama struct, que corresponde a registros. Esta forma de manejar datos es previa a lo que vendrían siendo el paradigma orientado a objetos. Eh, Nos permite, a diferencia de un arreglo, donde solamente podemos tener enteros o dobles o cadenas, una struct nos permite agrupar bajo un nombre de variable varios tipos de datos. Puedo tener dos enteros y un string, o tres string y un entero y un doble. Ahí es bastante útil, pero los structs no existen en Java. En ese caso, en Java se pasa directamente a lo que son las clases. C++ también tiene clases, de tal manera que utilizando C++ se puede utilizar un struct para hacer esta asignación o encapsulamiento de variables de distintos tipos bajo un mismo nombre, o se puede manejar una clase sin hacer uso debido de la parte de los métodos. Simplemente estaríamos utilizando los atributos. O sea que sería una clase incompleta. Más sin embargo, sería equivalente a lo que pudiéramos hacer también en Java. Así que, ¿cómo sería la sintaxis? Lleva la palabra reservada struct, luego va el nombre de esta estructura, se abren lo que es las llaves, y adentro va el conjunto de variables, donde se indica el tipo de dato y el nombre de esa variable. Tipo de dato, nombre variable, tipo de dato, nombre variable. Y después de que se finaliza lo que son las llaves, podemos hacer una declaración ya de algunas variables que van a estar asociadas a este struct. No es muy usual porque pues normalmente las hacemos dentro del main para tener una conciencia de estas variables, pero también es posible que aparezcan asociadas al struct. ¿Cómo sería una declaración? Aquí vemos struct par int x, y, p1. Aquí tendríamos entonces una estructura para tener dos números enteros, quizás para hacer coordenadas xy. ¿A qué equivale? Esta que aparece, la p1, que es la declaración de una variable ya. Tenemos la estructura y tendríamos la declaración de tipo par y el nombre de la variable. Es decir, con esto estamos creando por primera vez un tipo de datos. Este par ya es un dato hecho por nosotros. Así como invocamos int, doble, float, string, par se convierte en un tipo de datos que creamos nosotros. ¿Cómo asignaríamos? P1, y aquí ya se usa esto, punto X. En lugar de utilizar entre corchetes un índice, la posición 0, la posición 1, la posición 2, aquí con punto X estamos indicando que de P1 vamos a usar la variable X. Y de P1 aquí vamos a usar la variable Y. Estas dos son válidas. Aquí si hago punto Z, va a marcar un error de sintaxis
porque no existe Z dentro de este tipo de dato. Entonces, ejemplos, puedo tener un struct estudiante con su matrícula, que es un string, los nombres y apellidos, que son strings, la edad, que es un integer, el promedio, que es un doble. A este estudiante 1 le puedo poner estudiante 1.matrícula 6077, esto es 1.nombres igual a Adam, es 1.apellidos igual a Jensen, es 1.edad igual a 32. Pero así como aquí pudiera hacer yo la referencia a una persona, también pudiera hacer referencia a un producto que utilizamos para una venta de una tienda. Struct, producto, string, descripción, doble, precio, int, cantidad. Y podríamos hacer la declaración producto, prot. Y luego prot.descripción igual a rufles queso 60 gramos. Prot.precio 12.50. Prot.cantidad 25. Aquí entonces estaría hablando de una rufles de queso de 60 gramos que cuesta 12.50 y que tengo 25 de estos productos. ¿Puede ser más complicado esto? Sí, sí se puede, porque nos puede dar todavía más potencia. ¿Y cómo? Usando arreglos y registros. Esta combinación nos permite utilizar structs definidos como tal, con, por ejemplo, un nombre, un doble X y un doble Y, y que podemos tener un conjunto de estos puntos. Por ejemplo, aquí, con punto ejercicio 3, yo tengo 3 puntos que van a ser coordenadas X, Y, dobles, que voy a ubicar en el mapa. Por ejemplo, aquí en esta imagen tengo A, B y C. Y en este arreglo yo las voy a poder guardar como ejercicio 0, punto nombre igual a A. Ejercicio 0, punto X igual a menos 2. Ejercicio 0, punto Y igual a 3. Ya estas 3 líneas me han definido este punto que tengo acá. Lo mismo pasaría con nombre B, 3, 2 y nombre C, 3.5 menos 1. Entonces, a partir de este punto, ejercicio 3, yo pudiera dibujar un triángulo o utilizar alguna fórmula para determinar las distancias, etcétera, ¿no? Pero yo ya recolecté 3 puntos en una sola variable, que sería la variable ejercicio. Si yo creara una función que para conocer la distancia, pues haría d igual a SQR x2 menos x1 por x2 menos x1 más y2 menos y1 por y2 menos y1. Esto sería ubicar la distancia entre dos puntos sería igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre los dos puntos en sus coordenadas x y y. Entonces, si esto es la fórmula con la que nosotros podemos obtener esta distancia, si yo ya tengo los 3 puntos almacenados, que es esto de acá, yo bastaría con que haga ejercicio 1 punto x menos ejercicio 0 punto x, porque estoy buscando la distancia entre el punto A y el punto B. Se le suma a ejercicio 1 punto y menos ejercicio 0 punto y. Aquí hay un error, es evidente, porque aquí estoy elevando al cuadrado, cosa que no estoy haciendo acá. No estoy elevando al cuadrado, porque si no, no iba a entrar en la ventana. En realidad sería esto, entre paréntesis, multiplicado por otra vez esto, lo cual me daría 2 líneas al menos para mostrarlo.
Pues esto solo está mostrándose y ya en la práctica vamos a ver un conjunto de ejercicios que pueden ser bastante útiles con arreglos con registros. Para calcular de B a C, pues sería ¿quién representa a C? Quedó la posición 2. ¿Y quién representa B? Sería la posición 1. Entonces, para calcular de B a C sería ejercicio 2.x menos ejercicio 1.x multiplicado por, otra vez, ejercicio 2.x menos ejercicio 1.x sumado a ejercicio 2.y menos ejercicio 1.y multiplicado otra vez por ejercicio 2.y menos ejercicio 1.y. Con eso nosotros estaríamos obteniendo esta distancia de B a C. Y aquí pues estarían lo que son los resultados.